En el anterior podcast charlamos con Asier Ibarretxe sobre el cinturón de hierro y hoy pasamos por Ugao Miravalles, también nos detenemos en el cinturón de hierro para profundizar sobre él de la mano de Iñaki García Uribe, que es miembro de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y también presidente del cinturón de hierro de Ugao Miravalles. Iñaki, ¿qué es el cinturón de hierro? El cinturón de hierro de Bilbao es una obra de defensa construida por el gobierno vasco entre el año 1936 y 1937 en un contorno que agrupara al Gran Bilbao, sobre todo a Bilbao capital y a Deusto con todas las empresas de armas y auxiliares que había entonces allí. Es una conexión de trincheras de 80 kilómetros de perímetro que nace en el mar, nace en Punta Lucero, si nos vamos al oeste, y de Muskiz baja aquí, a Ugao. Nosotros hablamos de la U de Ugao, del cinturón de hierro, y luego sube por la Rabechu hasta Sopelana. Es un recorrido en el cual se llegaron a construir 180 búnkeres como el que estamos aquí en Miravalles, un búnker especialmente grande, importante. Creíamos que esto era algo más que un búnker, era un lugar de conexión, y que se iban a haber construido 2000, pero que al final, pues bueno, como fue una cosa muy rápida y en fin, un gasto extraordinario para ningún resultado, porque la toma del cinturón de hierro fue a 8 días después de que el bando sublevado entrara ya en nuestra zona, pues no sirvió para nada. Pero fue una obra ingente, una obra civil de las más importantes que se ha hecho en la historia de Euskadi. Y además Ugao juega un papel importante, ¿no?, en este cinturón de hierro. Sí, Ugao era el lugar más bajo del cinturón de hierro, el lugar más bajo geográficamente. Como digo, el cinturón de hierro nace en Punta Lucero, ¿vale?, y hace un recorrido de 80 kilómetros, hasta que vuelve otra vez del oeste al este, ¿no?, en lo que esa U que mete en el Gran Bilbao. Y abajo del todo estamos nosotros, Ugao. Por eso solemos contar los de la Asociación del Cinturón Burdin Ezia Ugaon como la U es nuestra, ¿no? Fuimos el final. ¿Y por qué somos el final del cinturón de hierro? ¿Por qué da los 180 grados de vuelta aquí? Pues porque aquí mismo está el embalse de agua de Ustara, al lado de Zoyo, en Arrancudiaga, que iba a ser el aljibe de agua del Gran Bilbao si este fuera sitiado, pero todavía tuviera vida, ¿no? Lo que pasa que no tuvo que utilizarse, pues porque se rompió en la Rabechu el cinturón de hierro y todo el mundo se marchó, ya incluso algo antes, a la batalla de Archanda, los que estuvieron, y a Santoña después a justiciarles, y al exilio y a una vida diferente todo el mundo después. ¿Quiénes fueron los que levantaron este cinturón de hierro? El cinturón de hierro lo levantaron personas que contrató el gobierno vasco. Este era el sector 3 de los varios que había en esos 80 kilómetros de perímetro, y en la plaza de Miravalles, al lado del ayuntamiento, estaba la Casa de la Rea, actualmente conocida como la Casa de los Gandarias, que era donde había 22 personas trabajando para organizar a las 2.500 personas que correspondían para la obra de fortificación de nuestra zona. Daros cuenta que entonces Miravalles, año 1936, tenía 1.400 habitantes nada más. Curiosamente, entre los miles y miles de trabajadores del cinturón de hierro, solamente en nómina se ha conocido la existencia de una mujer. Esa mujer era la señora de la limpieza de la Casa de la Rea del cinturón de hierro de Miravalles. Estos búnkers se tardaban muy poquito en construir. Sí, estos búnkeres se levantaban con mucha rapidez, pero por necesidad, no por otra cosa, ¿no? La guerra estaba llamando a las puertas y había que construir este recinto defensivo del Gran Bilbao. Tardaban 2 días en levantar uno de estos búnkeres. Hacía falta muy poquita cosa, hacía falta arena, agua, piedra y hierro para que la forja, o sea, para que el elemento constructivo tenga fuste, ¿no?, tenga corpulencia. Y aquí en Miravalles, aquí mismo teníamos de todo. Aquí atrás hay una cantera de arena, ahí abajo teníamos siderurgias y de antiguas ferrerías que trabajaban la forja, piedra hay por todos los lados y agua
pues baja de Pagasarri un montón de ella, o sea que tardaban 2 días pues porque tenía que fraguar el cemento, no por otra cosa. Es el tiempo que le cuesta al cemento, acabar este y hacer otro y otro y otro. Era una guerra desigual. El ejército vasco se compuso de voluntarios que el mismo día que les llamaron estaban aquí en las huertas, o en Galdaca, o en Bedia, trabajando, arando la tierra o ordeñando a las vacas. Y no sabían lo que era una pistola. De hecho, mi comandante, don Jesús Olavarri, comandante del batallón Padura, un importantísimo comandante de la Guerra Civil Española, muy amigo mío, uno de mis maestros de aquí, de Miravalles, hacía instrucción con sus gudaris recién llegados a filas por los bachoquis de la zona, que fueron los que dieron la llamada, y de cada pueblo iban 6 o 7 y se juntaron en Ceanuri para subir a Gorbella, pues con unas pistolas de madera, o sea, con unas escopetas de un trozo de madera, como los críos están jugando, ¿no? Por cierto, Jesús Olavarri fue el primero que llevó el Eusko Gudariat gara, Euskadi askatzeko, gerturi gaukago dola berean dezemateko, a Bilbao. Los primeros gudaris que cantaron el himno al soldado vasco, tan querido por todos, sobre todo por los montañeros, fueron porque don Jesús Olavarri, un vecino nuestro, una eminencia, les enseñó a cantar. No he dicho que obviamente el ejército sublevado, mal llamado nacional, el ejército que se alza en armas después de que la República en el año 1933 haya conseguido los votos del pueblo, ese ejército franquista que se gesta en Marruecos, que es Mola el que iba a ser el destinatario de ser el Franco, que no lo es porque muere en un accidente en Iruña de aviación, una cosa un poco rara, ¿no? Y luego es Franco, que era un tío muy mediocre en todos los aspectos, el que condena a la muerte a España durante 50 años, ¿no? Tenían un ejército comprado por dinero, por el oro de España, en Rusia y en otros muchos sitios, ¿no? Contrataron a los alemanes y a los italianos, a la Legión Cóndor, hizo de Euskadi, de Vizcaya, el banco de pruebas mundial. Nunca jamás se había escupido bombas incendiarias para matar a la población civil sin que nada tuvieran que ver, Ochandiano, Durango, Guernica. Fijaros, en Vizcaya somos 112 municipios, entre anteiglesias y villas, y la ciudad de Orduña, que brilla con luz propia. Bueno, pues 37 de los 112, en el año 1937, fuimos bombardeados. En Miravalles tuvimos 6 bombardeos, y murieron 2 vecinos, un casero, un agricultor, Félix, y Simón, un carretero, una persona de la Diputación que estaba mirando las carreteras en su estado de conservación, ¿no? Les cayó una bomba, se metieron en una alcantarilla porque pasó el Alcahuete, que era el avión de reconocimiento, y cuando pasaba el Alcahuete la población recibía sonidos de las fábricas más importantes. Aquí desde el barrio de Udiárraga hacían sonar una sirena. José Isasi, alcalde de Miravalles, que murió el año pasado siendo un niño de la guerra, nos contaba, ¿no?, cómo él vivía en Udiárraga y cómo veía que salía de las zarzas un trabajador de la fábrica y hacía sonar, ¿no? Y me preguntas, Cristina, por Alejandro Goicoechea, Oriol, perdón, Alejandro Goicoechea era, como bien dices, el instaurador del talgo, tren articulado ligero Goicoechea-Oriol. Oriol era un tío de Neguri que tenía la pasta, y Goicoechea era un ingeniero de Elorrio, monárquico, amigo de José Antonio Aguirre, todo se ha dicho, que fue el que puso el conocimiento para hacer el talgo, que todavía hoy en día pasa y para aquí en Llodio, para que baje la realeza a casa del marqués de Urquijo a bailar bailes. Montauz, que fue un teniente madrileño de la República, fue enviado por la República para construir esta línea defensiva, el gobierno vasco lo trajo, luego lo dejó y fue Alejandro Goicoechea el que le cogió el testigo. Nosotros aquí en Ugao le llamamos el triple traidor a este de Elorrio, porque después de ser pues amigo de José Antonio Aguirre, del Lehendakari, y estar muy metido en el contexto del gobierno vasco del 37, nos vendió por miedo seguramente, como otros muchos que se pasaron al bando sublevado, y se entregó en Deusto, si no me confundo, en un barco con una maleta llena de planos del cinturón de hierro. Lo que él no sabía es que había un avión italiano que todas las semanas pasaba y que hacía unas fotos, que las tenemos, especialmente buenas, y sabían más ellos
en ese barco los fascistas que el propio ingeniero del cinturón de hierro. Luego ayudó a que se rompiera en Larrabechu el cinturón de hierro. Esa rotura fue tan fuerte como 50 veces más las bombas que cayeron en Guernica, que este es un dato que no se suele saber. He dicho 50 veces más. El volumen de bombas que cayeron en Guernica fueron las que se tiraron en Larrabechu, donde se rompió el cinturón de hierro. Y luego, 9 años después, en el 1946, el gobierno de España sacó un concurso público, entenderme lo del concurso público, que lo sacó, para demoler las chapelas de los búnkeres. Todos los búnkeres tenían un techo que se tapaban con céspedes, con hierba, en teoría para que desde que los aviones no lo vieran. Lo que pasa es que no sabían que ya la semana anterior construyéndolo habían pasado y ya tenían todas las localizaciones, ¿no? Bueno, pues el concurso público era para demoler todos los techos, que eran muy poquitos, para sacar el hierro, esta forja que vemos aquí, para luego venderlo, pues porque había mucha escasez. Estamos en la posguerra, un momento muy duro, y entonces Alejandro Goicoechea, qué casualidad, después de todos estos vaivenes, consigue ganar el concurso y se hace de nuevo rico tirando todas estas tapas de los búnkeres, y después es cuando hace el talgo. Fuimos pioneros en la puesta en valor de la memoria histórica, que podemos contextualizarla desde muchos formatos. El de excavar estos búnkeres que estáis viendo, como este en Berecha, en Ugao, que estaba tapado por completo por sedimentos de 80 años que se habían ido posando en él. Primero pedir permiso a los dueños del terreno, después excavarlo con nuestras manos, con nuestro corazón, y después ir a archivos a aprender de la historia, a hemerotecas y hablar con la gente mayor, que finalmente es la Wikipedia verdadera, la gente que ya no vive nadie. Hicimos entrevistas a muchos vecinos y vecinas, niños de la guerra, y gudaris y milicianos, a Tarín, a Vicente, en fin, a un montón de ellos. Y después, muy importante, comunicar. Esta vida sin comunicación es como si tú, que nos estás viendo, no te enteras de nada.